Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primero de Juan, capítulo 5. Hoy vamos a compartir esta enseñanza y el siguiente domingo estaremos ya concluyendo con la primera carta de Juan. Primero de Juan, capítulo 5, vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Estas dos últimas enseñanzas formarán parte de una misma. Dice el versículo 13: Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Muy bien, la enseñanza, el título para esta enseñanza será el siguiente: el falso ídolo llamado Jesucristo. El falso ídolo llamado Jesucristo. Y como les dije, esta será la primera parte. El domingo será la segunda parte para poder cerrar con broche de oro esta primera carta de Juan, y por eso el título, el falso ídolo llamado Jesucristo. Hasta el siguiente domingo estaremos entendiendo por qué me estoy refiriendo a este título así tan agresivo del falso ídolo llamado Jesucristo. Pero bueno, vamos entonces a los versículos 13 al 17 para ir viendo lo que el apóstol Juan nos está enseñando, ¿sí? Bueno, Juan básicamente ya ha concluido su carta. Si nosotros vemos en 1 de Juan 5, 11 y 12, vemos que Juan realmente concluye su primera carta con este punto. Dice el versículo 11: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y entonces el apóstol Juan, el escritor de esta carta, a lo largo del primer capítulo, segundo, tercero, cuarto, y ya llegando hasta este quinto capítulo, él concluye entonces todo lo que ha mostrado, concluye con la vida eterna, ¿sí? Ahora, vamos entonces en este entendimiento. Ya él, para que haya concluido con la vida eterna, pues ya ha mencionado que aquellos que creen que Jesús es el Cristo, que aquellos que viven en obediencia a Dios, que aquellos que viven para Dios, que aquellos que confiesan su pecado, o sea, ya habló de todo lo que conlleva a creer en el Señor y en consecuencia a tener vida eterna. Ahora, a partir de estos versículos y hasta terminar, es como si el apóstol Juan estuviese dejando una postdata, porque ahora él va a estar desarrollando la forma en cómo viven aquellos que tienen la vida eterna, ¿sí? Él estará desarrollando entonces la manera o describiendo la manera en cómo están viviendo, cómo deben de vivir, cómo viven aquellos que tienen vida eterna. Dice 1 de Juan 5:13: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas les he escrito, es decir, todo lo que ya se ha mencionado desde el primer capítulo, segundo, tercero y este cuarto capítulo y este quinto capítulo. A ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, es decir, esto es importante. Necesitamos entender que el apóstol Juan se está dirigiendo a verdaderos creyentes, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, a verdaderos creyentes. Y luego dice, para que sepan que tienen vida eterna, es decir, son salvos, ustedes ya gozan de la vida eterna, y el apóstol Juan quiere darles certeza de la salvación, de la seguridad de la salvación que cada uno de ellos como creyentes tienen, ¿sí?
Entonces Juan quiere darles esta seguridad a ellos. Y luego dice, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Esta es una glosa, es decir, es un comentario añadido. Explicábamos el domingo anterior lo que significa una glosa, de tal forma que este versículo entonces en el original griego rezaría de esta forma: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Hasta ahí sería el texto original. Y para que crean en el nombre del Hijo de Dios es una glosa, es un comentario que añaden los escritores, los traductores, ¿sí? Muy bien. Entonces, podemos ver nosotros que cuando el apóstol Juan terminó su evangelio, les leo nada más, no lo busquen, Juan 20:31, cuando el apóstol Juan terminó su evangelio, él termina con estas palabras, dice, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, cuando el apóstol Juan termina su evangelio, lo termina con la intención, con el propósito de que crean en Jesús y creyendo en Jesús tengan vida. Cuando Juan termina su primera carta, él lo hace en el sentido no de que crean en el Señor, sino en el sentido de que ellos confíen en su salvación, de que ellos puedan confiar en la salvación que tienen en el Señor, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque el apóstol Juan, al terminar su carta, él quiere asegurarles la salvación, quiere decirles confíen, su salvación es segura? ¿Por qué? Nosotros vemos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 que se suscitaron ciertos eventos dentro de la iglesia a la que Juan está escribiendo, y en 1 de Juan 2:19 vemos que varios salieron de la iglesia, que varios formaban parte de la iglesia, estaban en la iglesia. Dice 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, ante esta experiencia y la experiencia de los gnósticos dentro de la iglesia, que estaban invadiendo con sus nuevas revelaciones, con sus falsas doctrinas, y esta huida, esta salida que tienen varios de la iglesia, entonces el apóstol Juan quiere terminar esta carta diciéndoles: a pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de las falsas herejías, las falsas doctrinas, a pesar de que se han salido varios que estaban con nosotros pero que no eran de nosotros, que finalmente no eran cristianos, su salvación es segura. Ustedes permanezcan en Cristo, que su salvación es completamente segura, ¿sí? Y entonces, aquellos que tienen la salvación del Señor, aquellos que realmente han creído en el Señor, que realmente son cristianos, entonces ahora sí, Juan comienza con la descripción de aquellos que tienen la vida eterna, aquellos que tienen la seguridad de su salvación. Comienza con esta descripción de cómo ellos viven en esta tierra, ¿sí? Y vean el versículo 14. Con lo primero con lo que inicia el apóstol Juan es con la oración. Dice, y esta es la confianza que tenemos en él. Confianza, es decir, la confianza en la salvación, ¿sí? Y luego dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿sí? Y entonces Juan inicia a hablar acerca de la vida de oración. Y entonces esto presupone que aquel que ha sido salvado por el Señor, que aquel que cree que Jesús es el Cristo, que ha creído que Jesús es el Cristo, esa persona entonces desarrolla una vida de oración. De hecho, ahí el texto cuando dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, este verbo, si pedimos, en el original griego, es un verbo que nos está hablando de una oración persistente y constante. Entonces, por eso es que estoy diciendo que al hablar entonces el apóstol Juan, la primera descripción que hace de una persona que tiene vida eterna, la primera descripción que él hace es que es una persona que de manera persistente,
de manera constante está orando, está desarrollando una vida de oración. Y aquí el apóstol Juan nos deja ver, aunque realmente lo importante no es la vida de oración, sino la base de la vida de oración, como lo vamos a estar viendo ahorita en este versículo, Juan establece principios en la oración, principios muy importantes que se deben de vigilar, que se deben de desarrollar en la oración, en la vida de oración, que aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, que aquel que tiene salvación en el Señor, aquel que tiene vida eterna, debe de entender, debe de desarrollar en su vida de oración, ¿sí? Y el primer punto es este, dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primer principio que establece el apóstol Juan es la oración es conforme a la voluntad de Dios. Mucha atención con esto. Son principios muy sencillos, pero son principios que si no nos apegamos a ellos, entonces realmente nosotros no estaríamos orando la oración o la vida de oración que el apóstol Juan está describiendo en este texto. Primer punto, la oración es conforme a la voluntad de Dios. Y principio número 2, Dios escucha la oración que se hace conforme a su voluntad. Nuevamente lo voy a repetir. Número 1, la oración es conforme a la voluntad de Dios. La oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y número 2, Dios escucha la oración que se hace conforme a su voluntad. Muy bien. Estos dos principios, entonces, estos dos principios que acabo de mencionar, nos dejan claro, entonces, que, número 1, la oración que no es conforme a la voluntad de Dios, no es oración. Y, número 2, que Dios no escucha la oración que no es conforme a su voluntad. Por eso quise ser muy preciso, muy claro en los principios que está estableciendo el apóstol Juan. El apóstol Juan está estableciendo como principio número 1, y quiero nuevamente repetirlo, la oración es conforme a la voluntad de Dios. Lo que entonces implica que la oración que no es conforme a la voluntad de Dios no es oración, al menos a los oídos de Dios, a los ojos de Dios. Y número 2, Dios escucha la oración que se hace conforme a su voluntad, lo que implica que Dios no escucha la oración que no es conforme a su voluntad. Ahora, si alguien preguntara, si nosotros preguntáramos, bueno, pero ¿cómo sabría yo que lo que yo estoy orando es conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que lo que yo estoy orando es exactamente conforme a la voluntad de Dios? Y bueno, la respuesta sería muy sencillo. Ora con la palabra de Dios. Acompáñate de textos bíblicos, acompaña tu oración de textos bíblicos cada vez que tú estés orando. Y busca entonces un fundamento bíblico, una base bíblica, para poder sustentar la oración que tú estás haciendo al Señor, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, y un ejemplo quizás un tanto burdo. Vamos a pensar que una persona casada dice, es que yo quiero orar porque quiero tener una pareja, pero la pareja a la que ella se refiere ni es su esposo o su esposa, sino que es un tercero, una tercera, y ella o él quiere orar, lo cual sería totalmente absurdo. Bueno, ¿cómo saber si esa oración es conforme a la voluntad de Dios? Bueno, usa la Biblia. ¿Puedes usar la Biblia para hacer ese tipo de oración? La respuesta sería un rotundo no. Es un ejemplo muy burdo, pero quiero yo ejemplificar que entonces todas las oraciones que nosotros presentemos delante de Dios las acompañemos de una base bíblica, las acompañemos de lo que Dios está diciendo en su palabra. Y si tú no encuentras un sustento bíblico, ten por seguridad que entonces esa oración no es conforme a la voluntad de Dios, y ten por seguridad que Dios no escuchará esa oración que no es conforme a la voluntad de Dios. Lo que tú entonces estarías desarrollando es todo menos una oración bíblica, y lo que estaría sucediendo es que todo mundo te podría escuchar, menos Dios estaría escuchando esa
oración, ¿sí? Ahora, el énfasis que está presentando aquí el apóstol Juan no es la oración, como yo les decía, aunque está hablando de la oración y está presentando estos principios tan importantes, pero el énfasis que está presentando aquí el apóstol Juan es la voluntad de Dios, tanto en la vida del cristiano como en la vida de oración del cristiano. Es decir, que en la oración lo que debe imperar es la voluntad de Dios, no nuestra oración. Y Dios oye y acepta solamente las oraciones, aquellas oraciones en las que su voluntad es lo único y es lo más importante. Y esto entonces nos deja ver que en la oración, número 1, importa cómo se hace la oración. Y es importante también quién hace la oración. No es nada más cómo se está haciendo la oración, sino quién está haciendo la oración. ¿Cómo se hace la oración? Bueno, ya lo está diciendo el apóstol Juan. Tiene que ser una oración conforme a su voluntad. ¿Cómo saber que es conforme a su voluntad? Conforme a lo que la palabra de Dios está estableciendo. ¿Quién hace la oración? Bueno, el apóstol Juan se está refiriendo a aquellos que han sido salvados, aquellos que por cuanto han sido salvados tienen vida eterna y viven en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se hace la oración? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién puede hacer la oración? Este tipo de oración, aquellos que son salvados por el Señor y viven en la voluntad de Dios. Vamos al Salmo 66, número 18, porque quizás a estas alturas algunos podrían estar pensando, estar sintiendo, bueno, esto suena como algo muy religioso, suena como que entonces ni siquiera como cristianos podemos orar porque, caray, ahora resulta que tengo que estar haciendo obras, resulta que tengo que estar en la voluntad de Dios, resulta que tengo que estar obedeciendo para que yo pueda hacer una oración a Dios. Pareciera sonar de esta forma, pero esto es lo que el apóstol Juan está presentando. Vean el Salmo 66, 18. Dice el Salmo 66, 18. Dijo el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, que en el original hebreo es, si yo tuviera maldad, pecado permitido en mi vida, dice, el Señor no me habría escuchado. Y entonces tenemos aquí, el salmista cree en Dios, el salmista es un hijo de Dios, el salmista camina con Dios. Sin embargo, el salmista está reconociendo por la inspiración del Espíritu Santo al escribir este salmo que aun cuando yo soy cristiano, si hay pecado permitido en mi vida, el Señor entonces dejaría de escucharme, el Señor no podría escucharme. Dice Juan 15:7, el Evangelio de Juan 15:7 dijo el Señor Jesucristo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice, pidan todo lo que ustedes quieran y les será hecho. Lo voy a leer en sentido contrario. Si ustedes no permanecen en mí y mis palabras no permanecen en ustedes, son desobedientes, están viviendo en pecado, no pidan lo que ustedes quieran porque no les será hecho. Y entonces tenemos ahí que realmente importa entonces cómo se hace la oración. La oración se tiene que hacer en la voluntad de Dios y también es importante quién está haciendo la oración, es decir, una persona que ha sido salvada, que cree en el Señor, que tiene vida eterna y que vive en la voluntad de Dios. Entonces, el creyente vive en la voluntad de Dios y el creyente ora conforme a la voluntad de Dios. Es lo que está presentando. Esta descripción es la descripción del cristiano que tiene vida eterna, es la descripción del cristiano que está describiendo el apóstol Juan ya en el cierre de este capítulo número 5, ¿sí? Muy bien, dice entonces el versículo 15. Dice, ya después con esta confianza, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, el apóstol Juan ya nos ha dicho, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios y cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, dice, tengan la seguridad, tengan la garantía de que Dios oye nuestras oraciones.
Y tengan la garantía de que si Dios oye nuestras oraciones, Dios responde a nuestras oraciones. Y entonces aquí lo que está presentando el apóstol Juan realmente es un cheque en blanco, es una promesa impresionante que está presentando el apóstol. El apóstol Juan está diciendo, cualquier cosa que tú le pidas a Dios, pero el contexto ha sido, estás viviendo en la voluntad de Dios, estás orando conforme a la voluntad de Dios, esas oraciones, dice el apóstol Juan, cualquier cosa que tú le pidas a Dios, que está conforme a la voluntad de Dios y tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, ten la seguridad de que Dios te escucha y ten la seguridad de que Dios contestará esa oración que tú hayas elevado a Dios. Entonces, hay dos promesas. Promesa número 1, Dios te escucha. Promesa número 2, Dios te responde. Porque vean que el texto presenta el verbo en presente. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, es algo contundente. Dios sí va a responder a todas y cada una de tus peticiones que tú le has levantado, ¿sí? Ahora, vamos entonces nosotros a entender esto, porque lo que yo acabo de decir es que Dios está prometiendo que Dios te va a escuchar y que Dios va a contestar todas tus oraciones, porque dice el apóstol, sabemos que tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Pero vamos a ver cómo Dios contesta. Vamos a 2 de Corintios, vamos a ver dos ejemplos de dos personas que oraron al Señor, que vivían en la voluntad de Dios, que oraron conforme a la voluntad de Dios y que recibieron la respuesta de Dios, que recibieron sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12, del versículo 7 al versículo 9 para poder comprender estos aspectos. Nuevamente quiero yo enfatizar, el apóstol Juan está presentando la voluntad de Dios como lo más importante, la voluntad de Dios incluso como más importante que la necesidad misma que estamos presentando a través de la oración, y la voluntad de Dios como más importante incluso como la oración que nosotros estamos desarrollando delante de Dios. Dice 2 de Corintios 12 del 7 al 9, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Y luego dice el apóstol Juan, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vean, ahí tenemos al apóstol Juan que 3 veces oró, es decir, oración persistente, el tipo de oración del que está hablando el apóstol Juan, ¿sí? Una oración constante, una oración persistente, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. El apóstol Juan, una persona que vivía en la voluntad de Dios y que además oraba conforme a la voluntad de Dios, porque dice el apóstol Juan en una de las cartas, yo deseo que seas prosperado así como que tengas salud y que prospere y así también prospere tu alma. Es decir, es la voluntad de Dios la sanidad de las personas, es la voluntad de Dios la prosperidad de las personas, que prosperemos en nuestra alma. Entonces, el apóstol Juan está orando conforme a la voluntad de Dios, él está viviendo conforme a la voluntad de Dios, está orando una oración persistente, como lo dice el apóstol Juan, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces el apóstol Juan le está diciendo, quita de mí este padecimiento, quita de mí, Señor, este padecimiento, quita de mí este padecimiento. Ahí está. Juan está cumpliendo lo que el apóstol Pablo está cumpliendo exactamente lo que el apóstol Juan está diciendo. El apóstol Juan entonces en 1 Juan 5:15 está diciendo, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, a ver, dice el apóstol Pablo al apóstol Juan, yo sé que el Señor ya me ha escuchado y tú has prometido en 1 Juan 5:15 que si sabemos que Él nos oye en todo lo que le pidamos, Él nos oye y tenemos las peticiones que Él nos haya hecho. Pero en la vida del apóstol Juan, el Señor
no le quitó esa enfermedad, ese padecimiento que tenía el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que sucedió aquí entonces? Vean la respuesta de Dios. Dijo el apóstol Juan: sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por cuanto Dios ha escuchado nuestras oraciones, tenemos las peticiones, Dios responde. El apóstol Pablo oró de una forma: quita esto de mí, sáname, Señor, y 3 veces ora. Pero la respuesta, dice el versículo 9, y el Señor contesta y dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahí vemos entonces que aun cuando el apóstol Pablo está orando conforme a la voluntad de Dios y viviendo conforme a la voluntad de Dios, y Dios lo ha escuchado, Dios sí cumple su palabra, porque sí le contesta. Quizás no le contestó como él lo esperaba, pero le contestó de una manera mejor para su vida, porque le dice: no te voy a sanar, no voy a quitar este padecimiento, lo que voy a hacer contigo es mejor, te voy a dar más gracia, bástate en mi gracia, te voy a dar más poder, mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad, en ese padecimiento que tienes. ¿Y qué sucedió con el apóstol Pablo? Dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Esa debilidad, ese dolor que tenía, esa enfermedad que él padecía, más bien redundó en él para que reposara y hubiese más poder de Cristo en su vida. Sí le contestó el Señor, Dios le contesta de una manera también bajo su voluntad, que no era la forma como el apóstol Pablo quizás estaba pensando o estaba esperando, pero vemos entonces que sí se cumple la palabra. Dios escucha la oración que es conforme a su voluntad, de aquel que vive en su voluntad, y aquel que entonces ora este tipo de oraciones constantes, permanentes, tiene la seguridad de Dios de que sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos ahora a Hebreos capítulo 5. Versículo 7. Y aquí tenemos ahora al Señor Jesucristo. Aquí en Hebreos se nos narra, se nos describe que el Señor Jesús elevó oraciones a Dios, al Padre, y dice: y Cristo, en los días de su carne, en los días que Él estaba en esta tierra, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y vemos en los evangelios que el Señor le ora al Padre y le dice: si hay otra forma, pasa de mí esta copa. O sea, el Señor también hace una oración, el Señor que vivía en la voluntad del Padre, que hacía la voluntad del Padre, que ora conforme a la voluntad del Padre. Él también tiene la promesa del sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque el Padre le contesta, también oye su oración, le contesta. La respuesta no es conforme él la había orado, sino que el Señor le muestra también una mejor voluntad. Entonces tenemos estos 2 ejemplos en los que entonces nosotros podemos ver y podemos entonces confiar en que si sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que nosotros le pidamos, sabemos también que tenemos las peticiones que nosotros le hayamos hecho. Y esto entonces está implicando que sí, todo lo que tú ores delante de Dios, en su voluntad, conforme a su voluntad, Dios sí te oirá y Dios siempre te contestará. Quizás no te va a contestar a la manera que tú estabas esperando, a la manera que tú estabas considerando, pero sí te va a contestar conforme a su voluntad, porque nuevamente insisto, lo más importante que está presentando aquí el apóstol Juan es su voluntad, Ahora, vamos al siguiente versículo. El siguiente versículo es un versículo un tanto puntiagudo, un tanto controversial por lo que va a presentar. Porque el apóstol Juan ha hablado entonces de la voluntad de Dios en la oración, de una vida de oración constante, permanente, de aquel que ha sido salvado, de aquel que cree en el Señor, ¿sí? Ha enfatizado la voluntad de Dios en la vida de oración, pero el apóstol Juan
va a hablar acerca de un tipo de oración que dice el apóstol Juan, esta es la oración que Dios no escucha, esta es la oración que no está dentro de la voluntad de Dios. Es una oración que yo las voy a presentar para que a ustedes el día de mañana no oren este tipo de oración. Y vamos a ver lo que el apóstol Juan enseña y vamos a tratar de ir entendiendo este texto porque quizás se van a sorprender de lo que este texto está presentando. A nuestros oídos puede sonar muy fuerte, muy agresivo, muy exagerado, pero esto es lo que el apóstol Juan, estas verdades, el apóstol Juan quiere presentarlas. Dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, orará por ese hermano y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bueno, vamos a ir viendo este texto. En este texto tenemos varios elementos. El primer elemento que tenemos, y vamos a verlo así con mucho cuidado, porque necesitamos entender este texto. Sí. El primer punto nos habla de hermano. Vean, dice, si alguno viere a su hermano, tenemos ahí hermano. Es decir, nos está hablando de un creyente, de uno que ha creído en el Señor, de uno que conforme al cierre de esta primera carta de Juan, tiene vida eterna. Es decir, esta persona, este hermano al que está refiriéndose el apóstol Juan, es una persona que tiene vida eterna y que no pierde su vida eterna, ¿sí? Con mucho cuidado veamos este punto. Segundo, nos está hablando de ver al hermano cometer pecado. Es decir, aunque es creyente, es un verdadero creyente, aunque tiene vida eterna en el Señor, pero es un hermano que está pecando. Número 3, el apóstol Juan nos habla de dos tipos de pecado. Un tipo de pecado que dice que es de muerte y un tipo de pecado que no es de muerte. Se está refiriendo, en el primer caso se estará refiriendo al pecado que no es de muerte. Y número 4, de los elementos que nos habla aquí en este texto, nos habla de orar por el hermano entonces que vemos que está pecando y que está pecando en un pecado que no es de muerte, ¿sí? Tenemos estos elementos. Entonces se trata de un hermano, se trata de ver a un hermano que está pecando. Se trata de un hermano que está pecando un pecado que no es de muerte y un pecado que está pecando constantemente este hermano, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo entonces este texto. Número 1, se trata de un hermano. Nuevamente, se trata de un hijo de Dios. Se trata de un verdadero hijo de Dios. Se trata de una persona que es salva, ¿sí? Ahora, dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado. La palabra cometer pecado, el verbo es un verbo, nos habla de una acción durativa, es decirle, el original diría de esta forma, si alguno ve a su hermano pecar y continuamente lo ve estando pecando, ¿sí? Es lo que está diciendo, dice entonces pecado que no sea de muerte. Ahora, ¿a qué tipo de muerte se está refiriendo aquí cuando el apóstol Juan dice pecado de muerte y pecado que no sea de muerte? ¿Qué tipo de muerte se está refiriendo? Y escuchen con atención. La muerte a la que se está refiriendo aquí es la muerte física, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ir desarrollando. Dice entonces, si tú ves a un hermano que está cometiendo un pecado que no amerita la muerte física, y lo ves constantemente estar pecando con pecados que no ameritan la muerte física, tú oras por el hermano y Dios le dará vida, es decir, Dios perdonará al hermano y restaurará al hermano. Es decir, primeramente lo que está presentando aquí el apóstol Juan es esto. Cuando nosotros veamos a un hermano, a un cristiano que está pecando y que está pecando constantemente de acuerdo a la gramática que se está utilizando en este texto y que está pecando constantemente, pero que está pecando un pecado que no es de muerte, ahorita que yo en unos momentos que describa lo que es el pecado de muerte quedará un poco más claro este aspecto, pero que cuando nosotros vemos entonces a un hermano que está pecando constantemente un pecado que no es de muerte, lo que el apóstol Juan está diciendo es no lo juzguen, no lo condenen, lo que tienen que hacer es orar por él.
no lo difamen, no lo exhiban. Lo que tienen que hacer es orar por él. Entonces, el hermano que vive pecando en este tipo de pecado, pecado que no es de muerte, sigue siendo salvo, ¿sí? Y aunque parezca algo contradictorio, pero ahorita, como les he dicho, cuando describa lo que es el pecado de muerte quedará un poco más claro. Pero aquí entonces al apóstol Juan está presentando un principio un tanto extraño a nuestros oídos. Dice, el hermano que vive pecando, constantemente pecando un pecado que no es pecado de muerte, sigue siendo hijo de Dios, sigue teniendo vida eterna y ese hermano tiene derecho a que sigas orando por él. Es lo que el apóstol Juan está presentando. Esto entonces presupone que que la iglesia tiene autoridad para llamar la atención al que está pecando y al que constantemente se está manteniendo en su pecado que no sea de muerte, ¿sí? Lo lamentable es que a veces el cristiano ni siquiera le gusta que le llamen la atención, y cuando le llaman la atención acerca de algún proceder pecaminoso, dicen, no, yo estoy bien, y mejor se retiran de la iglesia, o mejor dicen, conmigo no te metas. Pero lo que está presentando aquí el apóstol Juan es que los hermanos, la iglesia, los creyentes tienen autoridad sobre otros creyentes para poderles llamar la atención cuando los están viendo pecar. Te estoy viendo pecar y constantemente estás pecando, y te estoy llamando la atención porque no es un pecado de muerte, ¿sí? Ahora, dice el versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. El apóstol Juan aclara, pecado que no sea de muerte. Luego dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y aquí tenemos ahora sí el pecado de muerte. ¿Cuál es este pecado de muerte? ¿A qué es a lo que se refiere el apóstol Juan cuando dice pecado de muerte? Bueno, el original griego dice, hay pecado a muerte. Pecado que se va dirigiendo a la muerte física, ¿sí? Ahora, nuevamente, no perdamos de vista el hermano, el que ya ha sido salvado, el que ha creído en el Señor, el que tiene vida eterna, el que no puede perder su vida eterna. Vean que el apóstol Juan está diciendo, ese hermano, es decir, tú y yo, podemos pecar pecado que no sea de muerte, y podemos estar pecando en pecado que sea a muerte, ¿sí? Es decir, el apóstol Juan aquí está presentando una gran realidad. No porque seamos cristianos, es decir, siendo aún cristianos, podemos nosotros seguir pecando. Romanos 13:14 lo sostiene. Dice el Señor, dirigiéndose a cristianos, dice, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? Que mientras nosotros vivimos en este cuerpo, tenemos los deseos de la carne, tenemos el riesgo, tenemos la posibilidad de estar pecando. Y el apóstol Juan dice, podrías tú, si no te vistes del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, si te descuidas, si no ejerces dominio propio, si no te cuidas, etcétera, todo esto, dice el apóstol Juan, tú puedes como cristiano estar viviendo constantemente en pecado. Y puedes estar viviendo constantemente en pecado que sea de muerte o que no sea de muerte. Si no es de muerte, Dios enviará a algún cristiano en su misericordia para que te llame la atención. Un cristiano estará orando por ti para que el Señor te dé vida, pero se podría entonces, como cristianos, también desarrollar una vida en la que tenemos pecado constante, pecado deliberado, pecado no confesado. De hecho, el pecado a muerte, vamos a dar 4 características del pecado a muerte. 4 características que hacen que este pecado sea un pecado a muerte. Número 1, se trata de un pecado deliberado. Se trata de un pecado que el cristiano, que el que es salvo, e insisto, que no puede perder su vida eterna, él comienza a
abrazar ciertos pecados y se van dando estos pecados de manera deliberada. Entonces el pecado es un pecado deliberado, es un pecado consciente, sabe que está mal, pero lo sigue haciendo. Es un pecado continuo. Es deliberado, está bajo su voluntad, no ejerce ningún dominio propio, él lo permite, está consciente si esto es malo, esto es pecado, sí, está de manera continua en su vida, una vez, otra vez lo sigue haciendo. Y número 4, es falto de arrepentimiento. Sí, yo sé que estoy mal, pero pídele, no le voy a pedir perdón a Dios porque o sea, este tipo de pecado es el pecado a muerte. Pecado deliberado, pecado consciente, pecado continuo, pecado falto de arrepentimiento. Y este pecado entonces a muerte, dice el apóstol Juan, vean con mucho cuidado que dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y esto es impresionante porque el apóstol Juan acaba de decir en los versículos anteriores, vivan ustedes conforme a la voluntad de Dios, oren conforme a la voluntad de Dios y todas las peticiones que ustedes hagan al Señor, el Señor las va a escuchar y las va a responder. Pero ahora el apóstol Juan dice, pero hay una oración que Dios no va a contestar para que ni siquiera se la hagan. No pidan por un hermano que está viviendo en pecado a muerte, en pecado de muerte. No pidan entonces por un cristiano que está viviendo una vida pecaminosa, deliberada, consciente, continua y con falta de arrepentimiento. ¿Sí? Es lo que el apóstol Juan está diciendo. Ahora, ¿qué sucede con ellos? ¿Por qué estos cristianos que están viviendo en una vida de pecado a muerte no tienen ni siquiera la bendición o la protección de la oración intercesora de otros creyentes para orar por ellos? Porque aquí el apóstol Juan dice, con ello yo digo que ni siquiera, no oren por ellos. ¿Por qué? Bueno, vamos primero a ver algunos ejemplos en la Biblia para que veamos cómo es que Dios trata el pecado a muerte. Y el primer ejemplo que tenemos, dice 1 Corintios 11:13, ahí se empezó a desarrollar en la iglesia en Corinto, se empezaron a desarrollar varios pecados deliberados, varios pecados conscientes, varios pecados continuos y varios pecados faltos de arrepentimiento. Aun cuando el apóstol Pablo comienza, les da instrucciones y el apóstol Pablo corrige y el apóstol Pablo les dice no caminen de esta forma, muchos cristianos continuaron viviendo de manera pecaminosa, deliberada, consciente, continua y con falta de arrepentimiento. Y sobre todo esto se dio en el desarrollo de la Santa Cena. Ahí los excesos pecaminosos estuvieron ya en un límite impresionante, porque ellos tomaban la cena del Señor y llegó un momento en el que ya estaban todos ebrios, todos contendiendo entre unos con otros, presumiendo quién tenía dinero, y la cena del Señor se convertía en una verdadera orgía, se convertía en algo totalmente pecaminoso. Y vean en 1 Corintios 11:30 cómo Dios actuó con estos cristianos. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. ¿Sí? Ahí tenemos cómo Dios trata el pecado a muerte. ¿Qué hizo Dios con estos cristianos? Les permitió enfermedad, fueron debilitados y muchos de ellos murieron porque el Señor les quitó la vida, ¿sí? Dice, tenemos otro ejemplo en el libro de Hechos, Ananías y Zafira. Eran hermanos, creían en el Señor, tenían vida eterna, y yo no dudo que perdieron su vida eterna, porque aquel que tiene su confianza en el Señor tiene vida, lo ha dicho el apóstol Juan. Pero Ananías y Zafira, cuando pusieron a los pies del Señor la venta de una propiedad que ellos habían realizado y pecaron delante de Dios, el Señor los juzgó con muerte, decidió quitarles la vida. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios 5:5 para que podamos entender la forma en cómo Dios trata el pecado a muerte.
¿Sí? Y aquí en este texto, 1 Corintios 5, el contexto tiene que ver con aquel joven que tenía relaciones con la esposa de su papá, es decir, se estaba metiendo con su madrastra, ¿sí? Y toda la iglesia sabía, él sabía que era pecado, pero este joven continuaba en un pecado deliberado, consciente, continuo, con falta de arrepentimiento. Pablo pide que lo disciplinen, que expulsen a este joven, etcétera, todo ello. Pero vean que dentro de toda esta narración el apóstol Pablo expresa unos principios muy importantes acerca del pecado o muerte. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, nuevamente los mismos principios, que Dios en algunos momentos decide quitar la vida en aquel que está pecando de manera deliberada, de manera continua, de manera consciente y con falta de arrepentimiento, y que llegan a un colmo en la paciencia de Dios y que sus pecados son tan graves, ya tan perversos, que Dios decide mejor disciplinarlo, quitándole la vida a esa persona, ¿sí? ¿Cómo se trata el pecado de acuerdo a la Biblia? Bueno, número 1, se trata con confesión y arrepentimiento, como dice el apóstol Juan. ¿Cómo se va a tratar el pecado en nuestras vidas? Nosotros mismos vamos ante Dios, confesamos, nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Cómo se trata el pecado? También, bueno, dice el apóstol Juan, con la oración intercesora de un cristiano que vea pecar constantemente a otro en un pecado que no sea de muerte, va a orar por él y Dios le va a dar vida. ¿Cómo se trata el pecado? También la Biblia nos enseña con la disciplina eclesiástica. ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo 18, del 15 al 17, para ver algunas verdades que contiene este texto que son muy importantes. Mateo capítulo 18, versículo 15. Este texto de Mateo 18, 15 en adelante, bueno, es conocido como el juicio eclesiástico. Y muchas veces este texto como que se enfatiza más el látigo, la disciplina, el expulsar al hermano de la iglesia, etcétera. Pero aquí lo más importante tiene que ver con lo que el apóstol Juan está presentando. Ganar al hermano, que el hermano salga de ese pecado que no es de muerte, ¿sí? Dice Mateo 18:15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano. Y esta es la versión que nosotros normalmente hemos escuchado. Cuando el hermano pecó contra mí, entonces yo voy con él y vamos a ponernos a cuentas. Pero el texto original, quiero decirles que el texto original no dice contra ti. Este texto en el original griego dice, por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano. Es decir, si ves que tu hermano está pecando, el apóstol Juan dijo, si ves a un hermano pecar, pecado que no sea de muerte, vas a orar por él. Y aquí el Señor está diciendo, vas a ir con el hermano que está pecando. Entonces, ¿cómo se trata el pecado? Orando por el hermano y también yendo con el hermano y hablando con el hermano, ¿sí? Dice, ve con él, repréndele estando tú y él solos, a solas, que quede en una total privacidad, para que ganes a tu hermano. Ahí está el punto, tanto del Señor Jesucristo como del apóstol Juan, es vamos a librar al hermano del pecado, ¿sí? Ya después dice, si no te oyere, toma un contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oye a la iglesia, es decir, viene ya la disciplina eclesiástica, tenle por gentil y publicano. Es decir, resulta que entonces no se comportó como cristiano, pero al tenerle como gentil y publicano, entonces ahora le vas a presentar el evangelio, no que lo vas a condenar para siempre y este es un mentiroso y no se junte nada con él. Bueno, si al juicio de la iglesia no es cristiano, entonces le presentamos el evangelio, ¿sí? Ahora, pero con estos elementos, confesión, arrepentimiento, oración, intercesión, disciplina eclesiástica, si ni con esto resulta
tiene resultados en la vida de un cristiano, sino que el cristiano, a pesar de todo esto, sigue viviendo en pecado, sigue viviendo de manera deliberada en pecado, sigue viviendo de manera consciente en pecado, sigue viviendo de manera continua en pecado, sigue viviendo de manera sin arrepentimiento en su vida, en esa vida de pecado. Entonces, aquí es donde el apóstol Juan dice, bueno, aquí es cuando Dios dice, ya ni siquiera ores por él, ya. Dios dice, no pidas por él, yo directamente voy a disciplinar a esa persona. ¿Y cómo lo va a disciplinar? Bueno, se llama pecado a muerte, lo va a disciplinar quitándole la vida. Es decir, el Señor... Es como si Dios dijese, prefiero quitarte la vida porque veo que no vas a entender, no vas a salir de este pecado, mejor te quito la vida y voy a disciplinarte de esta forma, ¿sí? Este es el pecado a muerte. Y este es el pecado que no es de muerte, del que está hablando el apóstol Juan. Termina el apóstol Juan con este texto que tenemos, dice, toda injusticia, el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué es justicia de acuerdo a este contexto? Bueno, justicia sería aquí la voluntad de Dios. Entonces, dice el apóstol Juan, actuar fuera de la voluntad de Dios es pecado. Actuar fuera de lo que Dios ordena es pecado. Entonces, cuando el apóstol Juan está diciendo toda injusticia es pecado, él está diciendo, miren, entre todos los cristianos, siempre que nosotros como cristianos actuemos fuera de la voluntad de Dios, es pecado. Siempre será pecado. Y si hay pecado, ya el apóstol Juan dijo, vayamos, confesemos nuestros pecados ante Dios, tenemos abogado ante el Padre, Él nos ayuda, nos perdona, nos libra, nos ayuda a vencer el pecado, etc. Hagan algo con sus vidas, pero entiendan, si vives fuera de la voluntad de Dios, cualquier cosa, por sencilla que tú digas, no era lo correcto delante de Dios, ya es pecado, para que no tengas la duda de si pequé o no pequé. Sí pecaste, lo que el apóstol Juan está diciendo, ¿sí? Actuar en contra de lo que Dios dice siempre será pecado. Pero el apóstol Juan nuevamente confirma y dice, pero existe pecado que no es de muerte y existe pecado de muerte o existe pecado a muerte. Es decir, tiene que ver mucho ahí en la actitud del corazón. Cuando ya hay una actitud ya pecaminosa de que no me importa, yo lo hago, yo continúo, como alguna ocasión una persona se le llamó la atención y ella dijo, yo sé que estoy mal, yo sé que esto es pecado, pero yo aquí me mantengo. Ya la actitud del corazón, cuando está de una forma tan deliberada, tan consciente, tan continua y sin arrepentimiento, Dios nos libre de estar en terrenos del pecado a muerte, ¿sí? Entonces, con lo que concluimos este domingo es que el apóstol Juan ha presentado la voluntad de Dios como importante, tanto en la vida de oración, ahora tan importante como en cuándo sí hay que orar, cuándo no hay que orar. Y entonces esto es lo que está presentando el apóstol Juan como importante, que cuando tú estás actuando en contra de la voluntad de Dios, ya estás pecando. Y entonces, en base a este razonamiento que hace el apóstol Juan, vean, esto significaría que, tomando el tema inicial con el que comenzó el apóstol Juan acerca de la vida de oración del creyente, esto significaría que orar sin estar en la voluntad de Dios sería pecado. Que orar no conforme a la voluntad de Dios sería en sí mismo ya un pecado. Y entonces podemos nosotros ver lo serio que es la voluntad de Dios, ¿sí? Nuevamente, voluntad de Dios, la voluntad de Dios es una. Si nosotros actuamos fuera de esa voluntad de Dios, el apóstol Juan dice, estás pecando. Ahora, haciendo una pequeña reflexión, si entonces yo estoy orando algo que no está en la voluntad de Dios, además de que estoy orando algo que Dios no va a contestar, además estoy pecando. Si yo no estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios, estoy pecando. Entonces, vamos a ver que la voluntad de Dios es tan importante para el apóstol Juan que nos la quiere transmitir. Y el apóstol Juan entonces
Yo espero que no terminemos con un mal sabor de boca en esta enseñanza de decir, uy, pues es que entonces está bien complicado orar. Porque para orar resulta, me estás poniendo la condición de que tengo que orar conforme a la voluntad de Dios y que tengo que orar viviendo yo en la voluntad de Dios. Y además de que todavía estás diciendo que si ni siquiera estoy orando correctamente, además esa oración en sí es un pecado ante Dios porque no está ni en la voluntad de Dios, ni yo estoy conforme a la voluntad de Dios. Bueno, espero que no haya desaliento, pero esta es la verdad que está presentando el apóstol Juan, ¿sí? Y ojalá que esto pudiera redundar en nuestros corazones de decir, pues qué difícil, qué complicado es. Ojalá que sí, porque tú y yo no lo podemos hacer. Por eso el Señor Jesucristo dijo, separados de mí, no pueden hacer nada que agrade a Dios, no pueden hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a tomarnos de Dios y decirles, ayúdame a agradarte en todo mi diario vivir, en mi oración, en lo que yo oro, en lo que yo no oro, en cómo camino, en cómo me desenvuelvo delante de ti. ¿Sí? Es lo más importante, la voluntad de Dios. En conclusión, bueno, entonces ya para cerrar, conclusión. El que tiene vida eterna, el apóstol Juan lo describe como una persona que ora constantemente, como una persona que vive en la voluntad de Dios, como una persona que ora conforme a la voluntad de Dios, como una persona que conoce la voluntad de Dios y como alguien a quien Dios contesta sus oraciones. Atención, a que Dios le contesta sus oraciones. No sus berrinches, no sus decretos, no sus confesiones, no lo que yo quiero para mí. Dios nunca nos va a contestar algo que no está conforme a su voluntad. Dios no, miren aquí, Dios, no hay experiencias que cristianicen algo, ¿sí? No puede existir algo que viole la voluntad de Dios y que de pronto se tornó voluntad de Dios. Dios me dio esto. No, las respuestas de Dios no se cristianizan. La voluntad de Dios, las respuestas de Dios son puras y son de acuerdo a su voluntad desde un principio, ¿sí? Ahora, examinemos nuestras vidas. Hagamos estas preguntas en cada uno de nosotros. Yo oro, yo tengo una vida de oración constante, permanente. Yo vivo en la voluntad de Dios. Yo cuando oro conforme a la voluntad de Dios, cuando oro uso siempre la Biblia para lo que estoy orando. Yo conozco la voluntad de Dios. Y nuevamente, si alguna de estas 4 preguntas tú contestas no es para que te desalientes, esta enseñanza es para aprender. Entonces, bueno, no oro, pues voy a comenzar a orar. No vivo en la voluntad de Dios, voy a comenzar a vivir en la voluntad de Dios. No oro conforme a la voluntad de Dios, bueno, voy a empezar a orar conforme a la voluntad de Dios. No conozco la voluntad de Dios, voy a conocer la voluntad de Dios. Es para que entonces la enseñanza nos ilustre y nosotros podamos cambiar. También aprendemos que debemos orar por los hermanos que viven constantemente en pecado y en un pecado que el apóstol Juan ha descrito como pecado no de muerte, ¿sí? Es decir, es un pecado, tiene mucho que ver con la actitud, está pecando, está constantemente constantemente pecando, pero nosotros tenemos que orar por él. Ya el Señor nos ha dicho, ve con él, habla con él, gana a tu hermano. El punto es ganar al hermano, el punto es restaurar al hermano. También hemos aprendido que se debe de dejar de orar cuando un hermano peca a muerte. Cuando un hermano peca ya de manera deliberada, consciente, continua y sin arrepentimiento. Y que Dios nos dé la sabiduría para poder saber cuando un hermano está pecando totalmente a muerte, ¿sí? Aquí que Dios nos dé sabiduría. No podemos nosotros, es decir, ves a un hermano que se le salieron unas palabrotas, ves a un hermano que se peleó, ves a un hermano que cometió un pecado y ya por eso ya quieres decir, ya pecó a muerte, Señor, que se muera. No. El pecado a muerte
tiene que ver con la actitud del corazón. Y para ello que Dios nos dé sabiduría para saber cuándo alguien ya está obstinado en su pecado, cuándo alguien no se quiere arrepentir, cuándo alguien quiere continuar de manera consciente y deliberada en su pecado y ya no hay forma de que cambie de parecer. Pero en ambos casos vemos que hay gracia de Dios. En uno, Dios se mueve de una manera en la que el hermano es corregido, es perdonado, se restaura al hermano, y en otro caso, pues en el que el Señor se los lleva mejor a casa a que sigan pecando. Pero no perdamos de vista que el apóstol Juan, tanto a uno como al otro que está pecando en estos tipos de pecados, el apóstol Juan lo ha llamado hermano, ¿sí? Bueno, entonces, para concluir, vemos que la descripción de una persona que tiene vida eterna y que ha creído en el Señor, el apóstol Juan entonces lo describe de la siguiente forma: como una persona que está orando constantemente, como una persona que vive constantemente en la voluntad de Dios, como alguien que ora constantemente conforme a la voluntad de Dios, como alguien que conoce la voluntad de Dios, como alguien a que Dios le contesta sus oraciones, porque son oraciones conforme a la voluntad de Dios, como alguien que ora por sus hermanos que pecan, como alguien que no ora por aquellos hermanos que pecan a muerte, pero nótese que Dios nos dé sabiduría para saber cuándo un hermano está pecando a muerte. Esto no es para que se inflame rápidamente la desacreditación, la difamación, la condenación. De hecho, el apóstol Juan está presentando ora por el hermano, lo que implícitamente está asegurando que un cristiano es bendecido y es protegido por las oraciones de otros hermanos cuando él en alguna parte de su vida decida estar viviendo en pecado constante, que sea pecado de muerte. Esto no es alentar a que tú ora, tú peca constantemente en pecado que no sea de muerte. No, lo único que estoy yo diciendo es que implícitamente esto está significando que los hermanos protegen a los hermanos a través de sus oraciones, y que si en algún momento tú o alguien o yo en algún momento de desobediencia en nuestras vidas estamos pecando constantemente, habrá oraciones de aquellos hermanos y esas oraciones Dios nos dará vida a través de esas oraciones. Es decir, el cuerpo de Cristo está unido y lo importante es el hermano. Pero esto implícitamente también está significando que alguien que es disciplinado con la muerte física siendo cristiano es porque el Señor realmente tuvo misericordia de él, porque ante su actitud de su pecado deliberado, de su pecado consciente, continuo y sin arrepentimiento, Dios mejor decidió llevárselo a casa y mejor estar conmigo que estar pecando. O sea, Dios ahí se manifestó. Pero en todo esto podemos ver que sigue la promesa de que aquellos que han creído en el Señor tienen la vida eterna, ¿sí? Ahora, de estas características, examinemos nuestras vidas y veamos si así lucen nuestras vidas, si estas características están luciendo en nuestras vidas, y esto sería señal de que tenemos también vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta exposición que hace el apóstol Juan, una exposición en la que tu voluntad impera, y en algunos puntos un tanto extraña quizás para nuestra forma tan humana de ver las cosas, como tú incluso ves el pecado, como la misericordia que tú tienes en el pecado, Señor, de tus hijos, etcétera, tantas cosas que nos muestra esta enseñanza. Pero ayúdanos, Señor. Nos resta pedir que, Señor, si tenemos la vida eterna, vivamos como aquellos que tienen la vida eterna, que podamos desarrollar una vida de oración, vidas en las que vivamos en tu voluntad, oraciones que manifiesten tu voluntad, y guárdanos, Señor, de una vida de pecado, Señor, porque hemos aprendido a través del apóstol Juan, a través del apóstol Pablo, que aún siendo cristianos, podríamos, Señor, por nuestra vieja naturaleza, por nuestros malos deseos, ser arrastrados y ser llevados a una vida de constante pecado.
Y ahí en la vida de constante pecado pudiéramos estar en el riesgo del pecado a muerte, del cual yo te pido nos guardes a cada uno de nosotros, Señor. Que mejor prendas en nosotros, en nuestro corazón, una alarma, una sensibilidad para regresar, Señor, a tus caminos cuando nosotros pecamos, que podamos reconocer nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros pecados delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.